estamos ya entrando a algunas patologías que afectan al sistema nervioso, ¿ya? Son diferentes las etiologías para que el paciente sufra esta enfermedad llamada epilepsia. Ya nos van a dar a conocer, en realidad, dice ahí un conjunto de síndromes, ¿no? ¿Qué es un síndrome? Ustedes en el glosario ya lo han hecho, es un conjunto de signos y síntomas que dan la situación de ver que el sistema nervioso central está afectado, ¿no? Esta enfermedad llamada epilepsia se caracteriza, ¿no? Porque el paciente presenta manifestaciones clínicas, lo que pueden llamarse crisis o ataques, ¿no? Donde hay un cambio súbito, ¿ya? Transitorio y recurrente. ¿Qué significa esto? El paciente de estar sano empieza a demostrar algunas alteraciones de manera rápida, ¿ya? Súbitos, cada vez van aumentando de intensidad, son transitorios porque solamente duran un tiempo y pueden aparecer en cualquier momento, por eso se llama recurrente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el paciente tiene manifestaciones clínicas de esta naturaleza o lo que la llamamos crisis? ¿Ya? Es una descarga de manera acelerada, súbita y desproporcionada de los impulsos eléctricos. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿ya? Lo regular utiliza las células del cerebro. ¿Qué vamos a ver? Que es un desajuste en la transmisión del impulso nervioso. Entonces, aquí la acetilcolina juega un papel muy importante para poder verificar, ¿no? Qué es lo que ocurre con la liberación de este neurotransmisor, qué pasa con su receptor, y de esa forma vamos a dar que esta es una enfermedad que tiene una etiología, ¿no? Una enfermedad neurológica, y pues no tengamos miedo porque esto no se contagia, ¿ya? Normalmente dice la literatura que es característica de algunas razas, ¿ya? De alguna condición especial de las personas, ¿ya? Y vamos a dejar en nombre de sus compañeros para que sigan hablando sobre la patología. En caso de que yo necesite hacer una interrupción, les voy a cortar, ¿ya? Sigan, por favor. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. El tema que nos tocó a nosotros trata de los fármacos utilizados en el tratamiento de la epilepsia. Los integrantes están mi persona, Verónica Soto Riera, Carla Patricia Kawasiri, y Lilian Gabriela Rosales y Laura Brigitte Dueñas. Ya. Continuando, la epilepsia es un grupo de síndrome del sistema nervioso central, caracterizado por ataques o crisis por accesos súbitos, transitorios y recurrentes. Surge como consecuencia de una descarga súbita y desproporcionada de los impulsos eléctricos, que por lo regular utilizan las células del cerebro. Se trata de una enfermedad neurológica y no es contagiosa. La incidencia de la epilepsia en el mundo es de casi 1% de la población. Es el segundo trastorno neurológico más común después de la enfermedad vascular. Dentro de los factores desencadenantes de las crisis epilépticas se incluyen a la neurocisticercosis, neuroinfección, traumatismo craneoencefálico y malformaciones vasculares, eléctricos, tumores intracranianos y algunas alteraciones neurodegenerativas. Dentro de estas epilepsias hay una clasificación de las crisis. Tenemos a las crisis parciales, son aquellas en las que la descarga de los impulsos eléctricos afecta solo una parte del cerebro. Esto corresponde Un momentito, a te voy a cortar. Cuando nosotros hablábamos de los agentes etiológicos, ¿por qué nosotros podemos caer en esta situación de enfermedad? No sé si ustedes han escuchado de esta enfermedad, neurocisticercosis. ¿Cuál sería el agente etiológico? A ver, ¿me ayudan? Si es una neurocisticercosis, ¿cuál es el agente etiológico? Doctora, hay un parásito ahí que es, digamos, que se introdujo al huésped y al ser humano. ¿Cuál Y es? ese parásito la de cisticerco.
Ajá. ¿Qué? ¿A dónde ese parásito Se dónde viaja y dónde se aloja? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es la introduce, neurocisticercosis? Acá en Bolivia es común eso. Es por la Nosotros vamos célula. a ver que es transmitida por un animal, ¿no? Nosotros vemos, ay, dicen, no, yo las chicas del campo tuve la oportunidad de ir al campo con ella. Ay, mire, tiene, ¿cómo le dicen la palabra? La enfermedad, de verdad que se me fue ahorita de la boca, triquina, por eso la sí, conocen. Es un parásito, ¿ya? Que se aloja en el cerebro, es su huésped espectacular, ¿ya? Y provoca un proceso de neuroinfección. Al colonizar el cerebro provoca algunas alteraciones, ¿ya? Que hace que el paciente tenga esta manifestación clínica. Entonces ustedes en el glosario van a buscar síndromes, ¿ya? Van a buscar qué es la neurocisticercosis, en realidad una epilepsia provocada por un parásito, algún proceso bacteriano, ¿no? A veces coloniza, por ejemplo, una neuroinfección. ¿De cómo se puede dar? Usted va al dentista, no le controla la infección de un diente e inmediatamente el proceso infeccioso, la bacteria migra y puede causar un proceso neurológico. Traumatismo cronoencefálico. Ay, desde que me caí me dan ataques de epilepsia o crisis epilépticas, ¿no? Algunas malformaciones vasculares que nosotros podemos tener, es tan diminuta, ¿no? La célula, la estructura del cerebro que a veces alguna malformación, alguna célula maligna viene a ser alguna situación de alteración vascular. Por el crecimiento del tumor aumenta la presión intracraneana, ¿no? Y de por sí algunas alteraciones neurodegenerativas, que significa que este órgano, el cerebro, es bastante susceptible, ¿no? Como dicen, neurona muerta no se recupera. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta la diversidad de situaciones en la que nosotros podemos caer, ¿ya? Para poder tener estos accesos súbitos, transitorios y recurrentes. Puede ser una bacteria, puede ser un parásito, puede ser un traumatismo, puede ser el crecimiento de algunos tumores malignos, ¿no? Y algunas enfermedades neurodegenerativas, donde a veces la situación de la liberación de neurotransmisores y receptores no es de la manera ideal, ¿ya? Entonces, para que introduzcan ustedes, la epilepsia también puede ser causada por un parásito, ¿ya? Y en este caso se llamaría neurocisticercosis. Siga, por favor, con la clasificación de las crisis epilépticas. ¿Qué significan las crisis epilépticas? ¿No? Ya su compañera nos va a dar a conocer desde Laura, ¿no? No sé si algunos sufren de migrañas. Por ejemplo, uno ya siente que va a venir el dolor, ¿no? Hay personas que cuando ya les va a venir la crisis, ellos presienten y se acomodan para no tener las caídas súbitas. Entonces, de acuerdo a la clasificación de la patología, también es la medicación. Escuchemos a su compañera para que hable desde crisis epiléptica y la clasificación. ¿Por qué se llaman parciales? ¿Por qué se llaman generalizadas? ¿Por qué son comunes unas en otras de acuerdo a la alteración que hay en el sistema nervioso? Continúe con la clasificación de la crisis epiléptica. Ya, dentro de las crisis epilépticas tenemos las crisis parciales. Son aquellas en las que la descarga de los impulsos eléctricos afecta solo la parte del cerebro. Esto corresponde al 60% de las crisis epilépticas. Esto a su vez se divide en crisis parciales simples y crisis parciales complejas. Las crisis parciales simples se originan en el lóbulo frontal y afectan solo el sistema motor. Se manifiestan por movimientos involuntarios tónicos o clónicos, contralaterales, confirmados a un segmento corporal o iniciando en un sitio con propagación aún en el cuerpo. Estas crisis se dividen en versivas, en las cuales los pacientes por lo normal voltean la cabeza y los ojos hacia un lado, y las posturales, en las cuales estos detienen la acción, manteniendo una postura, o fonatoria, en las cuales emiten sonidos o palabras. Tenemos las crisis parciales complejas. Es más frecuente en adultos y es de mayor resistencia al tratamiento. Se origina en el lóbulo temporal
y en los pacientes siempre se altera el estado de conciencia. En esta crisis, los enfermos sienten lo que se llama el aura. Esto, que es el síntoma que precede a la crisis, consiste en una actividad voluntaria aparente integrada, a veces con amnesia y fenómenos psíquicos como alucinación. Tenemos la crisis generalizada. Son aquellas en las que la descarga súbita de los impulsos eléctricos abarca los dos hemisferios cerebrales desde el inicio. Corresponden en 40% de las crisis epilépticas. Incluyen a varios tipos. Dentro de ellas tenemos las ausencias. Se presentan en niños y adolescentes. Suelen desaparecer con el tratamiento. Se deben a una descarga que invaden con rapidez los hemisferios cerebrales, con alteración en el estado de la conciencia. Este tipo de epilepsia ocurre varias veces al día y el paciente puede llegar a tener 10 a 20 episodios, que dura alrededor de 5 a 15 segundos. Estos tipos de ausencias los clasificamos en dos grupos. Las típicas se caracteriza por presentarse con un inicio y un final brusco. Y las atípicas suelen tener un inicio menos abrupto y la alteración en el estado de la conciencia es menos intensa. Tenemos a las crisis mioclónicas. A menudo inician sin alteraciones en el estado de conciencia. Son caracterizadas por las sacudidas musculares breves, bruscas, bilaterales y simétricas. Pueden llevar hacia la caída del paciente. Tenemos a las crisis tónicas. Se observan contracción muscular sostenida con alteraciones de la conciencia y en ocasiones son manifestaciones vegetativas. Tenemos a las crisis clónicas. Son aquellas que se presentan solo en niños pequeños y por lo normal se relaciona con convulsión febril y a veces de duración variable. Las crisis tónico-clónicas inician de manera súbita, sin signos clínicos de aviso. Presentan de un inicio una fase tónica, donde hay contracción muscular sostenida y de modo progresivo lleva a la fase crónica, que provoca las sacudidas rítmicas que se caracterizan clínicamente a este tipo de crisis. Durante esta crisis pueden presentarse incontinencia urinaria, puede haber mordeduras de lengua, cianosis y apnea. En la fase de recuperación suele haber confusión, somnolencia y cefalea de intensidad variable. Tenemos las crisis atónicas. Hay disminución o pérdida del tono postural. Si son de duración breve, los síntomas pueden limitarse a una simple caída de cabeza hacia adelante. El estado epiléptico. Esta crisis es una crisis prolongada de más de 20 minutos, de cualquiera de los tipos descritos antes. El más frecuente es el estado epiléptico de crisis tónico-clónicas, generalizada, que es potencialmente mortal. Los mecanismos de la epilepsia. Son múltiples los mecanismos responsables de la actividad epiléptica. La crisis epiléptica se inicia cuando grupos de neuronas se despolarizan y se sincronizan de forma anormal, con potenciales de acción que interfieren en la función normal del sistema nervioso. Existen varios factores que facilitan la despolarización neuronal anormal. Una de las relaciones a las fallas embriogénicas, como las displasias neuronales corticales. Todos estos traen como consecuencia alteración al nivel de la membrana neuronal, como los canales de calcio, sodio y potasio. Las sinapsis inhibitorias como GABA o excitatorias como glutamato y aspartato. El tratamiento de la epilepsia. El tratamiento de la epilepsia se ha clasificado en el tratamiento quirúrgico y médico. El tratamiento quirúrgico está indicado en el sujeto en quien se identifica un área epileptogénica con déficit funcional y descarga eléctrica anormales en el área cerebral, cuyo control farmacológico o dosis adecuadas no han sido posibles. Está indicado en todo paciente con epilepsia sintomática,
que tienen una lesión epileptogénica accesible y no es curable con el tratamiento médico, o cuyo diagnóstico etiológico no ha sido definido. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Voy a continuar con el tratamiento médico. Buen día. El tratamiento médico es lo conducente en la primera crisis espontánea con alto grado de posibilidad de recurrencia espontánea. Significa que los signos de localización o lesión cortical sean identificadas por imagen. Además de esta, indicando cuando se descarte un epifenómeno agudo y pacientes con epilepsia. Todo paciente diagnosticado como portador de epilepsia tiene uno o más antiepilépticos con malos resultados. El éxito terapéutico depende del tipo de crisis y de las anormalidades neurológicas acompañantes. Para llevar a cabo un buen tratamiento antiepiléptico es necesario que los pacientes sigan las siguientes reglas. Anotación de las crisis. Se debe conocer con frecuencia el horario de presentación de las crisis con el propósito de evaluar de manera objetiva los cambios que logren con las medidas terapéuticas. Monoterapia. De inicio, el objetivo terapéutico consiste en utilizar un solo medicamento, porque se ha demostrado que la monoterapia es capaz de producir remisión y control de la crisis en una forma satisfactoria. Dosificación adecuada. Es muy importante calcular la dosis en miligramos por kilogramos de peso en niños y miligramos por día en adultos. La dosis diaria debe dividirse en fracciones adecuadas de acuerdo con la vía media del medicamento. Siguiente. Educación médica e higiénica. El médico tiene la obligación de informar a los pacientes acerca de lo que es la epilepsia, sus causas, sus estudios de diagnóstico y la necesidad de un tratamiento constante a la dosis que ha prescrito. Debe evitar la suspensión súbita de los fármacos, pues en ocasiones desencadena la crisis o el estado epiléptico. Además, se debe evitar factores precipitantes de crisis, como ingerir bebidas alcohólicas, someterse a privación de sueño o fatiga excesiva y ayunos prolongados. La vigilancia periódica. El intervalo de las consultas de todo epiléptico bien controlado debe ser por lo menos 2 veces al año. Siguiente. El tratamiento farmacológico de la epilepsia se inició en el siglo XX con la utilización de los bromuros. Los medicamentos que se utilizan en la actualidad para tratar la epilepsia son... Un momentito, si nos damos cuenta, aparecieron medicamentos como la salvación y eran los bromuros, pero resultaron ser más tóxicos que la misma patología, ¿no? Entonces, el médico, como han visto ustedes, tiene que valorar muy bien al paciente. El diagnóstico es necesario, incluso hay protocolos de reglas, ¿no? Como por ejemplo conocer la frecuencia, el horario de la presentación de las crisis. Normalmente dice siempre la literatura utilizar monoterapia, ¿no? Utilizar un solo medicamento capaz de producir una remisión y el control de la crisis. La dosificación adecuada, nosotros tenemos muchos pacientes, desde bebés, niños, adultos, ancianos. Normalmente en los extremos se utilizan miligramos por kilo peso, ¿no? Y en adultos miligramos por día en cuestión de adultos. Entonces, tomar en cuenta que las fracciones, los medicamentos deben dividirse en las 8 horas de acuerdo a cada vida media, eso es importante, ¿no? El tiempo en que el organismo dura en el organismo, donde ya está el 50% y él empieza a excretarse. Educación médica e higiénica, esto es en todo tratamiento, no solamente en las epilepsias, ¿no? Entonces, informar acerca, en este caso, en esta patología, pues es necesario que el médico haga una educación, ¿no? Y decir que estos medicamentos no se pueden suspender de manera súbita,
que deben disminuir alguna situación de que sea incidente de una crisis, el no beber bebidas alcohólicas, no fatigarse, no tener crisis extremas. Y pues todo paciente que cae con esta patología, cualquiera sea su etiología, debe estar siempre bajo vigilancia médica, ¿no? Entonces el tratamiento en primera instancia salieron los bromuros, pero muy, muy tóxicos, resultaron más peligrosos que la misma medicación. Y ustedes aquí como estudiantes de la carrera de farmacia, que es el área de bioquímica y farmacia, que es área de la salud, deben saber manejar a un paciente con estas situaciones, ¿no? Habíamos hablado en el principio de que hay pacientes que tienen el aura, ¿no? El aura es como un previo aviso de que ellos están cayendo en una patología. Y si se dieron cuenta, cuando su compañera habló de las crisis epilépticas, cada una, ¿no? Crisis parciales, crisis generalizadas, dentro de las parciales las simples y las complejas, hay algunos con pérdida de conciencia, otros crisis generalizadas, algunas crisis como las ausencias, ¿no? Donde el niño se queda un rato mirando o haciendo un movimiento intermitente, las crisis mioclónicas, ahí hablamos de musculatura, ya en realidad son contracciones sin que el paciente pierda la conciencia. Tónica, ya estamos mirando que es una contracción muscular, el paciente se pone más rígido. Clónicas, más que todo en niños pequeños. Estas crisis clónicas ustedes las van a ver, no sé si han tenido la oportunidad de ver convulsiones febriles, ¿ya? Son comunes en niños. Las tónico-clónicas estamos combinando, inician bruscamente, ¿no? Sin signos de aura o previo aviso. Las crisis atónitas, es pérdida del tono postural. Normalmente el paciente queda rígido por un periodo pequeño. El estado epiléptico, ya cuando vemos que el paciente está presentando crisis por más de 20 minutos, ¿no? Ahí nos damos cuenta que el paciente está recibiendo descargas eléctricas prolongadas, generalizadas, y cuando no podemos controlar a un paciente con estado epiléptico, directamente el médico se va a una benzodiazepina, que es el diazepam. Los demás todos son antiepilépticos, ¿no? Entonces hemos visto el mecanismo de acción es diverso. No nos olvidemos que la epilepsia puede originarse por falta de transmisión del impulso en neuronas. Estas neuronas pueden tener alteración en las descargas eléctricas, ¿ya? Nosotros vamos a ver que en nuestro organismo tenemos un receptor GABA, ¿ya? El GABA es el que nos mantiene calmos del ácido gamma aminobutírico, está entrelazados entre la neurona, que es una célula, ¿ya? Y o bien un exceso de otros componentes importantes como el glutamato y aspartato. Entonces, las neuronas se despolarizan, no hay una transmisión adecuada del impulso, hay una transmisión anormal, a veces son fuertes los potenciales aumentados, y esa forma que el paciente no va a poder controlar los estímulos neurológicos, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay una despolarización de la neurona, ¿ya? Hay alteraciones en el nivel de la membrana neuronal, hay un ingreso y egreso de canales de calcio, sodio y potasio, ¿ya? Y la sinapsis inhibitoria juega un papel importante, el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor, y las excitatorias, glutamato y aspartato. ¿Qué estamos hablando? Un desorden, ¿no? Ingreso y egreso de sustancias o electrolitos que no son los adecuados, ¿ya? Hiperpolarizan la membrana neuronal, no la hacen refractaria. Entonces aquí, cuando estamos hablando de estado epiléptico, cuando es la situación más grave, se hace un diagnóstico de acuerdo a lo que va presentando el paciente, ¿no? Entonces ahí vemos los medicamentos, su compañera nos va a dar a conocer cada uno, tomando en cuenta que los bromuros resultaron más dañinos y tóxicos en relación a la manifestación clínica, que es el estado de epilepsia el más grave. Ya siga. Los medicamentos serían la etosuximida, ácido valproico, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina, topiramato, gabapentina, vigabatrina,
oxcarbazepina, diazepam. Estos antiepilépticos actúan favoreciendo la neurotransmisión inhibitoria y bloqueando la excitatoria o ambas. Los antiepilépticos actúan en uno o varios de los siguientes niveles, bloqueando los canales de calcio y bloqueando los canales de sodio, la activación de la neurotransmisión dependiente de GABA y el antagonismo de ácido glutámico. La ectosucimida, vamos a explicar su farmacodinámica. Pertenece al grupo de los succinimidas, inhibe los canales de calcio tipo T, actúa inhibiendo la bomba de sodio y potasio, la ATP, deprime la tasa metabólica cerebral, inhibe el GABA aminotransferasa. Su farmacocinética. Se administra por vía oral. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 3 a 7 horas. Su vida media es de 40 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina a través de la orina. Indicaciones, dosis y presentación. El fármaco de elección para la crisis de ausencias típicas. Dosis recomendadas de 20 miligramos por kilogramos de pesos al día, dividido en 2 o 3 tomas. Aumentar progresivamente un máximo de 40 miligramos por kilogramos de pesos al día. Se presenta en una cápsula de 250 miligramos y jarabe de 250 miligramos a 5 ml por 5 ml. Reacciones adversas. Alteraciones gastrointestinales, fatiga, mareos, cefalia. Sus contraindicaciones. No administrar en caso de hipersensibilidad. El ácido valproico, su farmacodinámica, tiene propiedades anticonvulsivantes. Actúa inhibiendo los canales tipo T. Su farmacocinética se administra por vía oral. Es absorbido a través de la mucosa gastrointestinal. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 1 a 4 horas. Su vida media es de 6 a 16 horas. Se distribuye en todo el organismo y se une a las proteínas plasmáticas. El 90% es metabolizado en el hígado y eliminado en la orina. Indicación, dosis y presentación. Se utiliza en personas con crisis de ausencia parciales, tonicoclónicas generalizadas, convulsiones mioclónicas y en convulsiones febriles. Dosis en adultos se administra de 1.200 a 3.000 miligramos por día, fraccionada en 3 dosis. En niños se administra de 15 a 60 miligramos por kilogramos de peso por día, repartidos entre dosis. Se presenta en tabletas de 250 y 500 miligramos. Reacciones adversas. Alteraciones gastrointestinales, aumento de peso, alopecia, insomnio, temblor, alteración menstrual, depresión, alucinaciones relacionadas con malformaciones fetales, muy rara vez hepatitis o pancreatitis. Las contraindicaciones. No administrar en caso de daño hepático, insuficiencia renal e hipersensibilidad al compuesto. La carbamazepina es comercializada en principio para la neuralgia de trigéminos, sin embargo, se demostró su eficacia para el tratamiento de la epilepsia. Su farmacodinámica inhibe el transporte de sodio en las membranas excitables en los focos epileptógenos. Su farmacocinética se administra por vía oral, absorbida a través de la mucosa gastrointestinal. Las concentraciones plasmáticas alcanzan después de 4 a 24 horas. Su vida media es de 25 a 65 horas. Se une a las proteínas plasmáticas en 70 a 80%. Es metabolizada en el hígado y eliminada en la orina. Indicación, dosis y presentación.
Es un medicamento de elección para las convulsiones parciales y pacientes con neuralgia de trigémino. Aún no se utiliza en pacientes con crisis tonicoclónicas generalizadas. Dosis para adultos de 600 a 2000 miligramos al día, dividida en 3 dosis. En niños es de 10 a 30 miligramos por kilogramos de pesos al día, fraccionada en 3 tomas. Se presenta en tabletas de 200 miligramos y 5 ml. Reacciones adversas. Los efectos frecuentes, diplopia y ¿Qué es ataxia. diplopía? A ver. Estaba hablando de cefalia. ¿Qué es cefalia? Vamos a ir a ver. Escriban todos en su glosario. ¿Qué es cifalia? Ella dijo cifalia. Yo no sé qué es cifalia. Cefalea, yo sé que es el dolor de cabeza. Es cefalia, el dolor de cabeza intenso y persistente. ¿Y qué es diplopía? ¿Qué es ataxia? ¿Qué es diplopía? ¿Qué es ataxia? Diplopía, doctora, es cuando la persona está viendo doble. Doble visión. Ataxia. Ataxia es cuando tiene movimientos involuntarios. ¿Cómo sería? Ataxia es verdaderamente un borrachito, ¿no? No coordina los movimientos. Ahora, vamos aquí. La carbamazepina yo la veo como el medicamento que se dispensa más en la farmacia, es económico y bueno, ahora como han visto, ¿no? Se utiliza en pacientes con crisis muy severas, tónico-clónicas, generalizadas, se usa en adultos y en niños y nosotros lo vamos a tener también en algunas personas que tienen dolores fuertes de cabeza, como las llamadas cefaleas, no se llaman cefalias, por favor, vuelvo a repetir. La neuralgia del trigémino, ya pongan en el glosario que es neuralgia del trigémino, es un dolor muy intenso de cabeza, ya hay una alteración, pareciera a nivel de la vasodilatación de algunos vasos. Entonces la carbamazepina están utilizando para ese tipo de pacientes con un buen resultado. Entonces nos vamos a dar cuenta que los medicamentos no son a veces específicos para una patología, sino que también se lo utilizan para otras situaciones. Está en prueba y ha dado muchos resultados para ello, ¿no? La neuralgia del trigémino, pongan en su glosario y es necesario que me la expliquen y me la investiguen. Entonces, la dosis que nosotros tenemos en el mercado es de 200 miligramos, ¿no? Hay de 400, de 600 y esta se la divide en dosis de acuerdo a la situación particular de cada paciente. Quería aclararles hace un momento cuando el compañero habló de los medicamentos, todos son antiepilépticos, a excepción antiepilépticos o anticonvulsivantes, estamos hablando de lo mismo, a excepción del diazepam. Ustedes nunca se van a olvidar que cuando un paciente entre en crisis refractaria, se llama, cuando el paciente no responde a los anticonvulsivantes de manera normal, entonces utilizamos el diazepam. El diazepam es una benzodiazepina que se utiliza en caso de que el paciente esté refringente, que no pueda reaccionar a los antiepilépticos normales, ¿ya? Entonces no nos olvidemos también que los efectos adversos igual van a ir direccionados a afectar al sistema nervioso, ¿no? Náuseas, vómitos, somnolencia, dislalia o dificultad para coordinar la lengua, arritmias cardíacas, ototoxicidad o zumbidos en el oído, anorexia, falta de apetito, algunas alteraciones dérmicas, algunas alteraciones hematológicas y la diplopía y la ataxia, ¿no? La diplopía es, ustedes van a ver, todo paciente que toma este tipo de medicamentos viene a la farmacia como un paciente hiperactivo, ¿no? El paciente es como si mirara doble, por eso que el globo ocular va para arriba, para abajo, de un lado para otro, sin mover la cabeza, ellos tienen ese movimiento ocular. Y la ataxia, pueden parecer que están bajo el efecto de las bebidas alcohólicas, pero simplemente es un medicamento, ¿no? Igual como decíamos, en la terapia el paciente debe respetar el tiempo de sus tomas en sus dosis para evitar tener estas situaciones recurrentes en horarios que no eran comunes, ¿no? Entonces hay algunos que les da en la mañana, al despertar, otros en la tarde, cuando están en actividad, otros con estrés.
y ahí el médico toma la mejor monoterapia para tratar al paciente, ¿ya? Contraindicaciones, ¿a quién no se le debe dar? Pacientes que tengan problemas cardíacos con arritmia, alteración en el ritmo del corazón, insuficiencia cardíaca, el corazón no tiene la capacidad de bombear sangre adecuada a los órganos y demás órganos y sistemas, y problema renal, y pues lo más lógico, como en todo medicamento, que sea hipersensible a la estructura química, ¿no? Que la carbamazepina no pueda ser degradada y de esa manera da una reacción de sensibilidad o alergia que le llamamos. Continúe. Sus reacciones adversas son los efectos frecuentes de diplopia y ataxia, somnolencia, vómito, dificultad de habla, arritmia cardíaca, reacciones cutáneas, náuseas, anorexia, zumbidos de oídos y alteraciones hematológicas. Sus contraindicaciones: no administrar en personas con arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca o renal e hipersensibilidad al compuesto. La fenitoína. Anticonvulsivo antiguo conocido como la fenillantoína, produce alteraciones en las conducciones del sodio, del potasio y calcio. Los potenciales de la membrana y concentraciones de los aminoácidos y de los neurotransmisores de la noradrenalina, acetilcolina y GABA. Lo que es la farmacodinamia actúa en la corteza motora, inhibiendo la propagación de las actividades compulsivas al bloquear los canales de sodio. La farmacociténica se administra por vía oral. Niña, a ver qué está diciendo, farmacocitémica. Eso no existe. Farmacocinética. ¿De dónde se inventan? Lean bien, por favor. Ya, siga. Ya, doctora. La farmacocinética se administra por vía oral e intravenosa. Se absorbe en la mucosa gastrointestinal. Tiempo de vida media es de 22 horas y se une a las proteínas plasmáticas el 90%. Se metaboliza en el hígado y se elimina por los riñones. Las reacciones adversas son lo más frecuentes, son la diplopía, como he dicho, cuando la persona ve doble, la ataxia cuando tiene movimientos, los movimientos involuntarios, ¿no? Ahora tenemos las indicaciones y dosis. Anticonvulsivo en convulsiones parciales o generalizadas, y las dosis en un adulto es de 300 a 400 miligramos en 2 dosis, en niños de 3 a 7 miligramos kilogramos día en 2 dosis. Y su presentación están en cápsula y suspensión, ¿no? Y las contraindicaciones, lo tenemos, las contraindicaciones en pacientes con la insuficiencia hepática, lupus eritematoso, el alcoholismo y la hipersensibilidad. También tenemos lo que es la fenobarbital, que pertenece al grupo de los ácidos barbirutis. Un poquito, volverla para la anterior, por favor. Vamos a hacer énfasis en algunos medicamentos. Ya. Por ejemplo, ella habló de la fenitoína, ¿no? Es uno de los anticonvulsivantes muy antiguos utilizados. Normalmente antes se venía con el nombre de difenilirantoína. Me recuerdo mucho porque lo traía al laboratorio INTI y era muy fotosensible, y de esa manera rápidamente se echaban a perder en este lugar del país. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción, no? En realidad, su farmacodinamia, alteración en las conductancias, entonces una alteración entre ingreso y egreso de sodio, potasio y calcio. Entonces hay una alteración en los potenciales de la membrana, como si se despolarizaran, ¿no? Por ese desajuste. Entra más potasio, lo tenemos dentro, el sodio afuera, el calcio así en concentraciones, y las concentraciones de aminoácidos y neurotransmisores, acetilcolina y GABA, no están en condiciones de liberación adecuada. Quiero que se recuerden que la fenitoína se emplea más que todo, anótenselo, para tratamiento anticonvulsivante para crisis parciales y generalizadas. ¿Ya? Nosotros vemos que es muy interesante repartir las dosis en vía adecuada, ¿ya? Viene para ser administrado vía oral y vía intravenosa, ¿ya? Y
mucho cuidado con la fenitoína en pacientes con lupus eritematoso porque puede dar falsos positivos, insuficiencia hepática, bueno, el alcoholismo y la hipersensibilidad. Entonces, es un medicamento muy antiguo, muy utilizado, tiene alta vida media de 22 horas. Entonces, ahí estamos hablando de que hay una oportunidad de hacer aplicaciones largas. ¿Ya? Continúe, por favor. Ya. Tenemos también el medicamento que es la fenobarbital, que pertenece al grupo de los ácidos barbitúricos. Es antiguo, disponible en las clínicas de hoy, ¿no? La farmacodinámica no se conoce con exactitud su mecanismo de acción. Se ha postulado que actúa inhibiendo la transmisión monosináptica y polisináptica en el sistema nervioso central. La farmacocinética se administra por las vías oral, subcutánea y parenteral. Se concentra en los tejidos del cerebro, hígado y riñón. Tiempo de vida media es de 72 a 144 horas. Se une las proteínas plasmáticas en 48 al 50%, se metaboliza en el hígado y se elimina por los riñones y heces. Las reacciones adversas, tenemos la somnolencia, sedación, ansiedad, nerviosismo, estreñimiento, cefaleas, náusea, vómito, etc. Sus indicaciones y dosis es la primera elección en el tratamiento de las crisis neonatales y para mantener en control al estado epiléptico. Su dosis se recomienda de 100 a 300 miligramos cada 24 horas. Su presentación en cápsula de 15, 30, 60, 300 miligramos. Contraindicaciones: no se administra en insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alcoholismo e hipersensibilidad. Tenemos lo que es la motrigina, derivado de feniltriacínico. Su farmacodinámica es uno de los derivados feniltriacínico, cuya composición química es de diferente a lo demás antiepiléptico. Su farmacocinética se administra por la vía oral y se absorbe rápido para el tubo digestivo. Después de 2 a 4 horas se alcanza la mayor concentración. Tiempo de vida media es de 33 horas. Se une a las proteínas plasmáticas en 55%. Se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón un 70%. Sus reacciones adversas: erección cutánea, mareo, cefalea, diplopía, somnolencia, ataxia, náusea y astenia. Tenemos las indicaciones y dosis. Es eficaz para el tratamiento de crisis parciales simples, complejas, son los tónico-clónicas generalizadas. Dosis se recomienda de 10 a 15 miligramos kilogramos una vez al día, las 2 primeras semanas, y el 50 miligramos 2 veces al día en las siguientes 4 semanas. Se aumenta 150 a 200 miligramos 2 veces al día. Su presentación es en cápsula de 25, 100, 150, 200 miligramos. Y las contraindicaciones: no se administra en pacientes hipersensibles. Tenemos la topiramato, antiepilépticos, se clasifican de los monosacáridos en sustitución del sulfamato. La farmacodinámica: reducción de la frecuencia de generación de potenciales de acción, bloqueando los canales de sodio, y aumenta la actividad GABA. Farmacocinética: se administra por vía oral y se absorbe en el tracto gastrointestinal. Después de 2 a 3 horas se alcanza la mayor concentración. Tiempo de vida media es de 21 horas. Se une a las proteínas plasmáticas en 71%. Se metaboliza en el hígado un 50% y se elimina por las orinas. Su reacción adversa: somnolencia, ataxia, dificultad para hablar, nistagmo y parestesia. Indicaciones y dosis: tratamiento coadyuvante en las crisis parciales de la epilepsia. Su dosis: primera semana 25 miligramos en la noche, segunda semana 25 miligramos noche y día, tercera semana 25 miligramos día y 50 miligramos noche. Se aumenta hasta 200 miligramos en 2 dosis día. Su presentación en cápsula de 25, 100,
y 200 miligramos. Contraindicaciones: no se administra en paciente hipersensible al medicamento. Continuando con los medicamentos, voy a hablar sobre la gabapentina. La gabapentina es un nuevo anticonvulsivo análogo del GABA. Recordemos que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. La farmacodinámica. No se conoce muy bien su mecanismo de acción, pero pudiera estar sobre los canales de sodio o sobre la liberación del glutamato a nivel sináptico. Su farmacocinética se administra por vía oral, su absorción es rápida por el tubo digestivo, su vida media es de 3 a 5 horas y se elimina por la orina. Su indicación es un antiepiléptico secundario utilizado en el manejo de crisis parciales simples y complejas. Sus dosis son de 300 miligramos 3 veces al día y su presentación son en cápsulas de 100, 200 y 300 miligramos. Sus reacciones adversas son somnolencia, dificultad para hablar, nistagmo y parestesia. Sus contraindicaciones: no se administra en pacientes hipersensibles a este compuesto. La vigabatrina tiene una estructura análoga del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central. Su farmacodinámica: actúa como un inhibidor irreversible a la aminotransferasa del GABA. Su farmacocinética: se administra por vía oral, su absorción es rápida por el tubo digestivo, su vida media es de 5 a 8 horas, sus concentraciones plasmáticas alcanzan a las 2 horas, se metaboliza muy poco y se elimina el 70% sin cambios en la orina. Su indicación: se utiliza en control de crisis parciales. Sus dosis: se inicia con 125 miligramos 2 veces al día. Progresivamente se va aumentando hasta alcanzar una dosis de 3.000 miligramos al día. Se presenta en comprimidos de 500 miligramos. Sus reacciones adversas son fatiga, cefalea, aumento de peso, somnolencia, agitación, temblores, alteraciones visuales, amnesia. Está contraindicado a personas embarazadas, en lactancia e hipersensibles al fármaco. La oxacarbazepina es un antiepirético que difiere de la carbamazepina por tener un grupo cetónico en posición 10-11. Su farmacodinámica: es un profármaco que produce una supresión de los potenciales dependiente de la activación de los canales de sodio. Su farmacocinética: es administrado por vía oral, absorbida con rapidez por el tubo digestivo, tiene una vida media de 10 horas, se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. Su indicación: es eficaz en el tratamiento de crisis parciales, simples o complejas. Su dosis en adultos es de 300 miligramos 3 veces al día. En niños, de 30 miligramos 3 veces al día, repartida en 3 dosis. Se presenta en tabletas de 300 y 600 miligramos y en suspensión. En sus reacciones adversas tenemos reacciones cutáneas, somnolencia y fatiga. Está contraindicado para pacientes que presentan hipersensibilidad al compuesto. El diazepam es una de las 6 benzodiazepinas utilizadas para el tratamiento de la epilepsia. Su farmacodinámica: disminuye las crisis epilépticas favoreciendo la entrada de iones de cloruro a las neuronas a nivel del sistema nervioso central. Se administra por vía oral, parental o rectal. Se absorbe con rapidez por el tubo digestivo. Su vida media es de 20 a 50 horas. Sus concentraciones plasmáticas alcanzan a las 1 a 2 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. Su indicación: es un medicamento de elección para el control del estado epiléptico y para el control agudo de todos los tipos de crisis convulsivas. Sus dosis por vía oral es de 10 miligramos 3 veces al día. Vía intravenosa 10 miligramos sin diluir y de forma lenta. Se presenta en tabletas de 5 a 10 miligramos y en ampollas de 10 miligramos. Entre sus reacciones adversas tenemos la somnolencia, mareo, cefalea, diarrea, euforia, aumento de presión del líbido, aumento de peso, aumento de secreciones bronquiales. Sus contraindicaciones: está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad al fármaco. Gracias. Esto sería todo. Ustedes, jóvenes,
anoten en su cuaderno y me van a buscar un anticonvulsivante que ahora está también muy utilizado, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de un medicamento que se llama la pregabalina. Pregabalina. ¿Qué es la pregabalina? En realidad, ahora hablamos de este medicamento que se ha utilizado recientemente para tratar las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, vamos a ver también que aparte, así como habíamos hablado de la carbamazepina que sirve para el dolor neuropático, igualmente la pregabalina está jugando un papel importante, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, los pacientes diabéticos, el exceso de glucosa envenena su organismo, ¿no? Y el resultado de ese metabolismo es ácido láctico, que le hace un dolor permanente. Entonces, las personas que tienen mal control de diabetes están normalmente adoloridos. Por eso es que se utiliza mucho ahora en la actualidad este medicamento llamado pregabalina. Igualmente está dado para los trastornos de ansiedad en algunos pacientes adultos. Nosotros vemos que el dolor puede ser a nivel neuropático y central porque cuando hablamos de tratamientos de dolor crónico hemos visto que ya hay un daño en los nervios, ¿no? Entonces esas enfermedades que causan dolor neuropático, por ejemplo, es la diabetes o el herpes. Entonces este tipo de pacientes para tener o evitar la sensación de dolor, normalmente tienen un dolor calor, quemazón, dolor pulsátil. Hay diferentes tipos de dolores, ¿no? Como quemazón, pulsátil, que está normalmente como pulsaciones del corazón, dolor fulgurante, punzante, dolor agudo, espasmos, hormigueos, entumecimientos, sensación de pinchazos. Entonces, eso vendría a ser un dolor neuropático periférico. El dolor neuropático periférico y central está también asociado a una persona de pronto empieza con cambios de humor, alteraciones de sueño, fatiga, el paciente está cansado, puede tener efectos sobre la actividad física y en realidad desmejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, este anticonvulsivante llamado pregabalina está dando mucho su uso en este tipo de pacientes diabéticos. Hablando específicamente de la epilepsia, ya nosotros vamos a darnos cuenta que este medicamento llamado pregabalina sirve para tratar ciertas clases de epilepsia. Por ejemplo, la que tiene crisis parciales con o sin generalización secundaria. Normalmente la pregabalina se usa en adultos, ¿ya? Entonces, el médico hará una evaluación con un buen diagnóstico, ¿ya? Cuando su tratamiento actual no sea controlado con los medicamentos anticonvulsivantes antes citados. Vemos que la pregabalina no sirve como tratamiento monoterápico, sino que siempre debe utilizarse con otros tipos de antiepilépticos, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vemos que este nuevo medicamento, ¿ya? Tiene algunas situaciones ya que hay que respetarlas como todo medicamento, ¿no? Si, por ejemplo, es utilizado para el trastorno de ansiedad, normalmente el paciente está preocupado de manera, tiene un sufrimiento prolongado, difíciles de controlar, el paciente está inquieto, con sensación de nerviosismo, cansado. Entonces, para eso también podemos dar la pregabalina. Entonces, hablando de las precauciones, ¿no? Nosotros hemos visto que todo medicamento que aparece a veces abundan las reacciones adversas en relación a su forma de dar una mejoría con las manifestaciones clínicas. Entonces, algunos pacientes tienen una reacción alérgica, ¿no? Normalmente se les hincha la cara, los labios, la lengua, la garganta. A veces presentamos, yo lo he tomado, he tenido algunas manifestaciones que indican aquí. Entonces, inmediatamente hay que decirle al médico para que cambie de medicación. Igual, como afecta al sistema nervioso, el hipotálamo, ¿no? Con mareo, somnolencia. Esto, si provoca mareo, somnolencia, pues pone en peligro al paciente que está sufriendo epilepsias, mucho más si el paciente es en edad avanzada. Entonces, mucho cuidado al usar este medicamento, igual causa mareos, visión borrosa,
otros cambios en la vista, a veces de manera transitoria. Igualmente hay que avisar al médico. Diabéticos que aumenten de peso mientras toman pregabalina pueden necesitar un cambio de sus medicamentos antidiabéticos. Entonces, normalmente, vuelvo a repetir, la somnolencia es una reacción muy frecuente, ya que los pacientes con lesión de médula espinal pueden estar tomando otro tipo de medicamentos. Entonces, antes de utilizar cualquier medicamento, no es nomás yo me cambio porque sí. Esta patología es de estricta vigilancia médica, mucho cuidado con los niños, ya niños menores de 18 años. Entonces, la pregabalina normalmente está dando furor en pacientes adultos, ¿ya? Y como cualquier otro anticonvulsivante, pues no se deben mezclar con bebidas alcohólicas, ¿ya? No hay problema si tomamos con o sin alimentos, pero mucho cuidado con las bebidas que deprimen más al GABA. Igualmente, pacientes que toman pregabalina no deben hacer actividades que necesiten la conciencia completa. Bueno, jóvenes, nada más por decirles, pues la pregabalina ahora está en bastante uso. Los diabéticos siempre ahora la están buscando, ¿no? Normalmente ellos se sienten, pues, como está el cuerpo lleno de ácido láctico, es como si ustedes vayan al gimnasio, al día siguiente están adoloridos. Entonces, esa misma sensación tienen los diabéticos sin hacer ejercicio. Entonces, la pregabalina nosotros en el mercado la tenemos de 25, de 50, de 75 y de 150 para hacer tratamiento a estos pacientes. Recalcarles que si bien ustedes han visto como último antiepiléptico es el diazepam, ¿no? Su compañera dijo claramente que el diazepam es una benzodiazepina que se utiliza para epilepsias refractarias. ¿Qué significa? Paciente que no responde a parar estas contracciones tónico-clónicas son refractarios, entonces llegamos directamente a utilizar el diazepam o el Valium como viene en el mercado. Entonces favorece la entrada de iones de cloruro en las neuronas y deja que esta neurona esté hiperpolarizada. Entonces produce los iones cloruro un potencial inhibidor que reduce la capacidad de esta neurona para despolarizarse. Entonces no las pone rígidas, ¿no? Las pone activas al recibir un neurotransmisor, en este caso para unirse a su receptor. Chicos, eso es lo único que podemos hablar. Como cualquier benzodiazepina también, cuando los utilizamos para este tipo de pacientes, no mezclarlo con alcohol. Como toda benzodiazepina, ataca al sistema nervioso, provoca somnolencia, sedación, en algunos pacientes cefaleas o dolor de cabeza. Puede provocar en una primera etapa euforia, aumento de presión de la libido, también eso es reversible. Y cuando el paciente está sensible puede tener hasta depresión respiratoria y poder cesar la respiración. En algunos pacientes ese estado de tranquilidad puede provocar aumento de peso, hablando específicamente de las benzodiazepinas. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, chicos? Vamos a calificar a sus compañeros. Son 4 que han dado el tema de benzodiazepinas. Vamos a ver, para avanzar un temita más, para que estemos libres luego para hacer las prácticas. Está Soto, Dueñas, Rosales y Kawasiri han hablado de la epilepsia. Ahora vamos a hablar a los que les tocó la enfermedad del Parkinson. Esta igual es otra patología, ¿ya? Que hace afectación al sistema nervioso. Son un grupo de medicamentos utilizados para ello. ¿Ya? ¿Están por ahí los que les tocó el Parkinson? ¿Sí? Una cosa, chicos. Cuando yo diga hagan un resumen general, tienen que hacer un resumen general del tema. Y luego se dedicarán netamente a hacer la clasificación de los medicamentos. ¿Ya? Entonces, hay algunos que me escriben los medicamentos y no hacen un resumen del tema. Como ahora va a valer
la parte práctica, desde el primer tema que les he dado, sistema nervioso, luego el segundo tema de resumen es los antiepilépticos o también los llamamos anticonvulsivantes, ¿ya? Y luego los fármacos para el tratamiento del Parkinson, que también es otro desajuste que nosotros tenemos en la transmisión del impulso, mediado por este tipo de alteración en los neurotransmisores desde su síntesis hasta la liberación en la sinapsis, que es la unión entre neurona y neurona, que es un desajuste en la transmisión del impulso, ¿ya? Entonces vamos a quedar con sus compañeros Cruz, Perca, Soto y Díaz, ¿ya? Cruz, creo que está por aquí. Si no está, lo siento por ella. Cruz está... Perca, tampoco. Díaz, tampoco. Soto, salve al grupo. Sí, porque se ganaron un 0 sobre 10. Yo cuando me tocaba farmacología lloraba por un punto. Doctora, se lo envió. ¿Qué dice? Mándemelo si quiere. ¿Ya se lo envió, doctora? ¿A dónde? Por mensaje de la plataforma. Ya, ahorita se lo vamos a buscar, ¿ya? Vamos a buscar a Teams. Teams. Tu apellido es Soto con Z, ¿no? ¿El último? Bien, dos me has mandado anoche a las 10:24. ¿El primero o el último? El último, que lo corregí, había unas palabras mal. Ya. Entonces... Bueno, este es otro tema muy interesante. Es otra patología que se da también a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Vamos a escucharla. No sé quiénes están en tu grupo. Creo que la mayoría está. Bueno, entonces te toca el tema a ti sola. Y epilepsia, Parkinson. ¿Está Cruz? No está. ¿Está Perca? Tampoco, no la veo. Soto, ¿eres tú? Y Díaz. Sí, doctora, Tampoco aquí estoy. Perca. ¿Quién está? Díaz, Nayeli. Perca, doctora. Sí, yo te vi, hace rato que no te vi. Igual Díaz, Nayeli, hace rato no estaba conectada. Bueno, empiecen Doctora. entonces. ¿Qué? A ver, ¿está presente Cruz? No está, ¿no ve? ¿Está presente Perca? Sí, doctora, aquí estoy presente. Perca. Soto con Z está. ¿Y Díaz está? No, Díaz, Nayeli también. Ya. Ay. Pueden empezar la exposición, por favor. Ya está en pantalla el tema. Ya, entonces vamos a hablar del Parkinson. Igual, es una enfermedad del sistema nervioso. Es una enfermedad, miren, interesante el término, neurodegenerativa. ¿Ya? En realidad nosotros vemos que muchos libros llaman al cerebro como la sustancia negra, ¿ya? La sustancia negra tiene una serie de alteraciones. La enfermedad de Parkinson, según las estadísticas, indica que es el adulto mayor el que está en situación de poder contraer esta enfermedad. Es más común en los varones, ¿ya? ¿Qué pasa con esta enfermedad neurodegenerativa? Tenemos que el 80% de las neuronas, ya de la sustancia gris o negra cerebral, tiene un deterioro. Vuelvo a repetir, los únicos que no se reproducen son las neuronas. Una vez las neuronas destruidas, no hay cómo. Bueno, ¿a causa de qué hay este deterioro de las neuronas? Una causa desconocida. Nosotros vamos a ver que algunos autores han tratado de indicar alguna teoría, que es alguna toxina,
que es la que puede provocar una alteración de manera que se destruye las neuronas dopaminérgicas. Otra vez también hablamos que otras toxinas como los radicales libres, ¿no? Moléculas inestables, son perjudiciales y pueden provocar la muerte de las neuronas, y de esa forma tenemos la enfermedad que se presenta con afectación neurodegenerativa. ¿Pueden empezar, chicas? Buenos días, doctora. Buenos días, compañero. A nosotros nos tocó exponer sobre el fármaco utilizados en la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los sistemas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque las enfermedades también suelen causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad pueden volverse Los síntomas de la enfermedad del Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas. El tratamiento de la enfermedad se dirige a establecer el equilibrio entre los sistemas dopaminérgico y colinérgico. Anticolinérgicos. Se ha comprobado su utilidad en las procesos de la enfermedad, cuando el temblor es el síntoma más prominente. Los fármacos que pertenecen al grupo incluyen piperideno, triexifenidilo, orfenadina, prociclidina, benzotropina y etapacina. El piperideno es un agente anticolinérgico que actúa de manera principal en el sistema nervioso. Su farmacodinámica es su medicamento de acción. Se basa por lo regular en la acción antagonista sobre la acetilcolina a nivel del sistema extrapiramidal, con lo que disminuye su acción colinérgica, equilibrándola con la acción dopaminérgica disminuida. También mejora el estado de ánimo y reduce la secreción salival. Su farmacocinética. Se administra vía oral e intravenosa. Es absorbido con rapidez en el tubo digestivo y se une a las proteínas plasmáticas en 94% de los casos. Es metabolizado en el hígado y eliminado por la orina. Sus indicaciones, dosis y presentación. Se utiliza en la fase inicial del tratamiento. La dosis inicial es de 1 miligramo 2 veces al día. Se puede aumentar la dosis de forma progresiva de 2 miligramos por día hasta llegar a 16 miligramos por día. La dosis recomendada es de 2 miligramos durante 3 a 4 veces al día. Se presenta en tabletas de 2 miligramos y ampolla de 5 miligramos para inyección. Sus reacciones adversas. La más frecuente, sequedad en la boca y visión borrosa. Otros efectos menos frecuentes son mareo, somnolencia, confusión mental aguda, estreñimiento, retención urinaria, palpitaciones, arritmias cardíacas. Puede presentarse parotiditis supurativa, una complicación por sequedad de boca. Contraindicaciones. No usar en enfermos con hipertrofia prostática, enfermedades gastrointestinales obstructivas o pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Sustancias sustitutivas.
Son las más efectivas para el tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson. Mejoran el temblor, la rigidez y la brasidinesia, la afectación de la marcha y la micrografía. ¿Qué es brasidinesia? A ver. ¿Sabe o no sabe? Pongan en el glosario brasidinesia. ¿Qué es? ¿Ah? Son movimientos lentos, ¿no? Característicos del Parkinson. Es como un temblor, ¿no? Que entorpece a veces la expresividad con movimientos repetitivos. Eso es brasidinesia, movimientos repetitivos que se dan, ¿ya? Como manifestación clínica, lentificación, especialmente de los movimientos voluntarios complejos. Escriban qué es brasidinesia, ataxia o alteración de la marcha, y micrografía significa que el paciente no está con la capacidad de escribir. ¿Por qué? Porque el temblor es demasiado. Continúe. La levodopa es el representante del grupo y es de origen sintético. Su farmacodinámica es un precursor de la dopamina. Se acumula en el cuerpo estriado. La enzima dopa-descarboxilasa transforma esa levodopa en dopamina. Su farmacocinética se administra por vía oral, se absorbe con rapidez a partir del intestino delgado. La absorción de la levodopa depende en gran medida de la velocidad del vencimiento gástrico y el grado de acidez del estómago. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 1 a 2 horas. Su vida media es de 1 a 3 horas. Solo 1 a 3% de una dosis alcanza el sistema nervioso central. El resto se metaboliza fuera del cerebro a nivel periférico por la dopa-descarboxilasa, por la que es necesaria la administración de dosis altas de dopamina cuando se emplea sola. Sus indicaciones y dosis y presentación. Usada en tratamiento de la enfermedad de Parkinson, por lo general es en combinación con carbidopa o benseracida. Dos inhibidores periféricos de la dopa-descarboxilasa, que incrementa la cantidad de levodopa disponible para actuar en el sistema nervioso central. Sin embargo, después de 5 años, la levodopa pierde su eficacia en la gran mayoría de pacientes. La carbidopa o levodopa se presenta en tabletas de 25 miligramos a 100 gramos. La forma de consumir la dosis de inicio es una tableta 3 veces al día, después de los alimentos, para prevenir náuseas. La benzaricida se presenta en tabletas que contienen 50 miligramos a 100 miligramos. Se administra del mismo modo que la carbidopa. Reacciones adversas. Un momentito, ¿se dieron cuenta aquí que la de levodopa no es lo más efectivo cuando se utiliza de manera sólida, de manera solitaria? ¿Ya? Tiene mucha dificultad, necesita un medio ácido para absorberse. Entonces, aquí nosotros vamos a ver el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Normalmente se hace con una sustancia, carbidopa o benseracida. En realidad son dos inhibidores periféricos de la enzima, el neurotransmisor, que la enzima que va a ayudar a la metabolización del neurotransmisor. Entonces, aumenta la cantidad de levodopa disponible. Entonces, nosotros vamos a ver que siempre la carbidopa, en la mayoría de los casos, dice levodopa carbidopa. ¿Ya? ¿Para qué? Para mejorar la cinética, mejora disminuyendo la cantidad de levodopa, ¿ya? Y de esa manera nosotros vamos a ver que la levodopa sí viene sola, pero para mejorar su cinética, siempre no olvidemos que la levodopa, nosotros la tenemos en el mercado levodopa más carbidopa o benseracida, ¿ya? Que de cierta manera nos ayudan a hacer una incrementación del levodopa para que actúe a nivel del sistema nervioso central. La levodopa pierde su eficacia con el uso continuo y la mayoría de los pacientes terminan por no usarla después, dice la bibliografía, después de 5 años. Entonces, para que ustedes aprendan,
En la clasificación de los medicamentos viene la levodopa sola y la levodopa más carbidopa. ¿Cuál es el motivo? Es estar en este caso con la cantidad de droga suficiente para que haga un mecanismo de acción. Continúe. Sus reacciones adversas. La disinencia son el principal factor limitante del tratamiento. ¿Qué es disinencia? A ver, saquen del... ¿Qué es disinencia? Cuando ustedes exponen es necesario que sepan todo eso, que es importante para aprender a ello, ¿no? ¿Qué es una disinesia? Como está a nivel del sistema nervioso central, podemos decir pues un trastorno neurológico, ¿no? Genera movimientos involuntarios y descontrolados. Normalmente las disinesias son alteraciones acras de la musculatura de la cara. Ya el paciente empieza con adormecimiento y algunos movimientos involuntarios, ya es evidencia de un trastorno neurológico, ¿no? Son incontrolados y son característicos de la musculatura facial. Ya eso también pongan que es una disinesia, es un movimiento incontrolado, ¿ya? De manera que nos acusa una enfermedad neurológica. Siga. Aparecen en 80% de los pacientes. Se caracteriza por movimientos involuntarios y repetitivos. Atetosis, mioclonías, tics y temblor. Otros ¿Qué mioclonías? A ver, no estén hablando sin saber. ¿Qué mioclonías? Ya dijimos anteriormente. ¿Qué es atetosis? A ver, todos esos términos ustedes los tienen que manejar, ¿ya? Entonces, es importante que como expositora sepan qué es cada uno de esos términos, ¿no? ¿Qué es atetosis? También es una enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Son igual, movimientos involuntarios, lentos, ondulatorios. Normalmente se dan a nivel de todo el cuerpo, pies, manos y cabeza. Entonces, es igual un trastorno repetitivo de movimientos involuntarios, ¿no? Alteración de la contracción de la musculatura, por eso se llama mioclonías, o los tics que tenemos, ¿no? Cerrar un ojo o mover a un lado la cara. Todos esos tics se llaman disinesias, ¿ya? Siga. Otros colaterales con el uso incluyen malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos y anorexia. Efectos conductuales como insomnio, ansiedad y psicosis precoz y cardiovascular, hipotensión postural, taquicardia, arritmias y fibrilación auricular. Contraindicaciones en pacientes con psicosis con glaucoma de ángulo cerrado y úlcera péptida. ¿Qué es glaucoma? A ver, dígame. Eso igual tienen que buscar. ¿Qué es glaucoma? ¿Cómo van a exponer sin saber el significado? Ustedes están como loritos repitiendo lo que dice sin haber buscado, ¿no? Profundizado. Glaucoma, pues, una hipertensión a nivel del globo ocular. Entonces, no debemos utilizar con este medicamento en algunos pacientes que tienen estas patologías, ¿ya? Glaucoma, hipertensión del globo ocular, úlceras pépticas a nivel de irritación, a nivel de úlceras del tracto gastrointestinal. Continúe. Sigue mi compañera Aide. Perca, te estamos esperando. ¿Por qué no puede conectarse si estás en sala, niña? Activa tu micrófono. Perca, Aide. Sí, doctora, la escucho. Ya, empiece con otra familia.
Bueno, el agonista de dopaminérgicos son fármacos que estimulan los receptores de dopamina, menos efectivo que la levodopa para el control de la sintomología. A ver, niña, ¿cómo vas a pronunciar tan feo levodopa? A ver, lean bien. Si no vas a leer bien, yo lo leo, porque no venimos aquí a escuchar palabras mal habladas. Si las tenés escritas, ¿ya? A ver, lee bien, por favor, ponete tranquila, que vamos a estar tranquilos para escucharte, pero pronunciando el verdadero punto de voz de cada palabra. Siga. Bueno, levodopa. ¿Ahora está bien? Para el control de sintomología, son útiles como el tratamiento coadyuvante, como no efectivo para el control primario de los síntomas. Los medicamentos son usados en bromocriptrima. Ya, niña, yo voy a leer, ya. Yo voy a leer. Parece que tú estás en la calle y no estás en un buen lugar. Peor que no lees, parece que estás en un celular muy pequeño. Ahorita no estamos para improvisar. Yo lo voy a hacer. Tenemos otra familia que sirve para el control de esta patología, que son los fármacos agonistas dopaminérgicos. ¿Qué hacen ellos? En realidad estimulan a los receptores postsinápticos de dopamina. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mejorando la liberación de este neurotransmisor. En realidad, si nosotros comparamos, es menos efectivo que la levodopa para controlar los síntomas. ¿Cuáles síntomas son los que no controlan? La rigidez y la bradicinesia, ¿no? Esos movimientos involuntarios que nosotros tenemos que nos está indicando que es una afectación a nivel del sistema nervioso. Útiles como el tratamiento coadyuvante, pero no tan efectivos para el control primario de los síntomas. Dentro de los agonistas dopaminérgicos tenemos dos, la bromocriptina y el pergolide. Ustedes se van a dar cuenta que la bromocriptina también es utilizada para otro tipo de situaciones. Vamos a hablar de la bromocriptina, agonista dopaminérgico que evita que se forme de manera exagerada este neurotransmisor. Es empleado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Otra característica que nosotros vamos a ver en el uso de la bromocriptina es para la hiperprolactinemia. Algunas mamás donde el bebé fallece quedan con las mamas bastante inflamadas por el flujo de leche, entonces se le da para ello, ¿no? Esas mamás que quieren dejar de que haya segregación de leche, utilizan la bromocriptina. Por eso, aparte de ser la bromocriptina un medicamento indicado para la enfermedad de Parkinson, lo vamos a ver como un medicamento indicado para evitar la hiperprolactinemia. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros miramos químicamente, la bromocriptina es el bromo unido a la ergocriptina, en realidad que es un derivado del alcaloide de cornezuelo de centeno. ¿Qué es la bromocriptina? Es un fármaco agonista de 2. Como hemos dicho, inhibe la prolactina y hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis anterior. Ese es su mecanismo de acción para poder evitar el efecto de alteraciones en el movimiento que tiene por ser una manifestación neurológica, ¿no? Farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La bromocriptina viene en el mercado de 2,5, de 5 para administrarse por vía oral, ¿ya? Obtiene una buena aceptación a nivel del tracto gastrointestinal, se absorbe a nivel del tubo digestivo. Concentraciones plasmáticas después de la toma, nosotros vamos a tener que ya tiene un efecto en la persona de 1,5 a 2 horas después de su toma. Habla sobre el metabolismo, no es bien conocido, entonces no sabemos qué pasa en la fase 1, en la fase 2, pero nos damos cuenta que hay una eliminación a través de la bili y de las heces. Indicación y presentación coadyuvante en la enfermedad de Parkinson. Nosotros vamos a ver que la bromocriptina se usa con carbidopa o levodopa. Ya, en este caso siempre decíamos que la enfermedad se trata con monoterapia, pero aquí nosotros vamos a mejorar su cinética combinándola con la carbidopa o levodopa para disminuir la concentración y de esa manera tener menos efectos tóxicos. Dosis de inicio, como les decía, la bromocriptina es de 2,5 miligramos al día
y esta dosis se va a ir aumentando de manera progresiva hasta llegar a un máximo de 50 miligramos al día. En caso de galactorrea, ya igual tienen que indicarse qué es la galactorrea. ¿Saben? A ver, ¿quién me dice qué es galactorrea? A ver, las del grupo. ¿Ah? ¿Qué es galactorrea? Pongan. Es la disminución de la segregación de leche. Hemos visto que es hiperprolactinémico, ¿no? Entonces evita que las mamás que no están dando de mamar tengan segregación de leche. Acromegalia también, ¿no? Es una lesión que nosotros vamos a ver a través de la demostración que nuestra glándula pituitaria no está funcionando de manera adecuada. Entonces tenemos una persona que presenta el tamaño de las manos un poquito grande, el tamaño de los pies, de la mandíbula y de la nariz. Entonces eso es la acromegalia, ¿no? Nosotros vamos a ver que esto tiene la oportunidad de dar para utilizar, ¿no? En caso de que este paciente esté con esa alteración a nivel de una lesión en la glándula pituitaria, entonces los médicos utilizan la bromocriptina para este tipo de enfermedades, esas personas gigantes. Acromegalia, estamos hablando de algo grande, ¿no? Y vamos a indicar nuevamente que el fármaco viene en dos presentaciones de 2.5 y de 5 miligramos al día. Yo lo he visto en comprimidos, pero aquí la bibliografía dice que también hay en cápsulas, ¿ya? Entonces, las reacciones, la indicación, hemos dicho, coadyuvante en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Lo repito, unido con carbodopa o levodopa. Reacciones adversas, también al ser un medicamento, tiene su estructura química, que al ser administrado vía oral va a dar algunos efectos que son afectación a nivel del tracto gastrointestinal, afectación con presentación de náuseas, vómitos, distensión o dolor abdominal. En algunos pacientes provoca estreñimiento, en algunos pacientes también alteraciones cardiovasculares, puede disminuir la presión a nivel de movimientos posturales, ¿no? Cambio brusco de un movimiento, por ejemplo, nos paramos de golpe y vamos a tener un efecto de hipotensión con las manifestaciones características, arritmias cardíacas, ¿ya? Alteraciones mentales en algunos pacientes con alucinaciones, delirio y otros efectos colaterales como por ejemplo una rinitis alérgica con congestión nasal, fibrosis, eritromelalgia, alteración en la formación de los elementos formes de la sangre y por último eso va a repercutir en una característica de las manifestaciones, pies hinchados, enrojecidos, hipersensibles y dolorosos. Entonces, estamos hablando de un medicamento que es importante, se lo puede utilizar de manera sola, se lo puede utilizar también combinado, utilizado además de el mal de Parkinson para mejorar la liberación del neurotransmisor al lugar específico, tenemos que sirve también para el tratamiento de la hiperprolactinemia, porque inhibe la prolactina y la hormona de crecimiento, ¿ya? Vamos a ver que también está contraindicado enfermedades que ya tienen de base alguna enfermedad psicótica, ya vamos a ver qué es psicosis, ¿no? Distorsión de la realidad, algunas enfermedades cardiovasculares periféricas, es por eso que nosotros vemos que el paciente presenta los pies hinchados, tiene un buen flujo arterial, pero la vuelta, el reflujo venoso en relación al ir contrario a la gravedad va a tener bastante dificultad. Y esto, este acúmulo, pues puede provocar algunas cardiopatías isquémicas, alteraciones en partes específicas del corazón. Hemos hablado de dos medicamentos que son específicos, que son de dos familias, perdón, que son los primeros o iniciales en ser utilizados. Hemos hablado de los anticolinérgicos. El viperideno es el representante. Otras sustancias que pueden ser llamadas sustancias sustitutivas, como la levodopa, carbidopa, ya saben por qué se mezcla, ¿ya? Y vamos a ver con los agonistas dopaminérgicos, estimulan, ¿no? La segregación de la dopamina, por eso se llaman así. Ellos, está la bromocriptina, que aparte de ello tiene dos usos, ¿ya? Para evitar la galactorrea y para la situación de la enfermedad llamada acromegalia, donde el paciente presenta manos grandes, pies grandes.
Aquí terminamos y vamos a hablar de otro medicamento. Si bien dice antiviral, así como el diazepam era una benzodiazepina utilizado como anticonvulsivante, acá nosotros tenemos un antiviral que es bastante utilizado en las terapias modernas, es la amantadina, ¿no? La amantadina igual es un medicamento que se utiliza en periodos iniciales, como su nombre lo indica, es un antiviral. Este antiviral llamado amantadina es el indicado para el tratamiento del virus responsable de la influenza, el virus responsable de la rubeola, y de esa manera, por casualidad, dice, ¿no? A veces los principios activos actúan a nivel de otros órganos y sistemas, y ahí se dieron cuenta que también tenía propiedades anticonvulsivantes. Si nosotros vemos todas las características que presenta el paciente, son manifestaciones claras que tiene el paciente, ¿no? Temblor en reposo, bradicinesia, que aquí está en el texto, lentitud, pérdida de movimiento, rigidez o contractura muscular. El paciente no está con la capacidad de sentir los estímulos, alteración de los reflejos posturales, normalmente inclinación del tono, del tronco y de la cabeza hacia atrás, y algunas alteraciones en la marcha, ¿no? Lenta, insegura, que es característico. Entonces, de manera inicial, es un medicamento que, si bien es antiviral, hace un aumento, ¿ya? Como dice la bibliografía, aumento en la síntesis y liberación de dopamina. Estamos hablando de un neurotransmisor que desde su situación de síntesis va a ir a producirse en la dosificación adecuada para que haga su movimiento fisiológico. Mecanismo de acción, ¿ya? Repetimos, aumento de la síntesis, liberación y recaptación de dopamina, el neurotransmisor del movimiento también. ¿Cómo tenemos en el mercado? Tenemos para ser administrada por vía oral, tiene buena aceptación a nivel de absorción, a nivel del tracto gastrointestinal, alcanza concentraciones de 1 a 4 horas después de la toma, vida media que está en torrente sanguíneo hasta cada 4 horas. Algo interesante también, como el anterior, no se metaboliza y normalmente vamos a encontrar la totalidad de la droga eliminada en orina sin cambios. Cabe destacar esta situación para evitar la dosificación, ¿no? No podemos sobredosificar al paciente. La amantadina es el único antiviral utilizado para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Ya saben ustedes cuál es su mecanismo. Su beneficio es de poca duración, ya que normalmente los efectos desaparecen en unas cuantas semanas de tratamiento, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ver que el uso de la dosis es de 100 miligramos con intervalos de cada 12 o cada 8 horas durante las 24 horas que es un día, y la amantadina la encontramos en 100 miligramos. Cabe destacar también que la amantadina también la tenemos en algunos antigripales, ¿no? Pero en este caso la utilizamos netamente como amantadina pura. RAMS, al igual que cualquier otro paciente, puede presentar depresión a nivel general, depresión cardíaca, respiratoria de manera leve hasta que va aumentando. Esto hace que la depresión desencadene una insuficiencia cardíaca congestiva, edema distal de extremidades, igual que el anterior, ¿no? Hemos visto que provoca edema, decoloración de la piel, el paciente presenta algunas manifestaciones como retención urinaria y por eso también puede presentar algunos estados de confusión como psicosis, alteración de la realidad de la vida, ¿no? Con alucinaciones visuales. Como hemos visto, provoca alteraciones a nivel cardiovascular. No podemos utilizar en pacientes que tienen antecedente de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, no se olviden, jóvenes, la amantadina también está catalogado como un antiviral, ¿ya? Usado contra otra patología, pero tiene por casualidad efectos que han sido demostrados y se lo utiliza en la terapia del paciente con Parkinson. La selegilina, inhibidor de la monoaminoxidasa, un precursor también. Hemos visto que hay dos tipos de inhibidores de la monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa, que metaboliza noradrenalina y serotonina, dos neurotransmisores importantes, y la monoaminoxidasa B, que metaboliza dopamina. Entonces, desde ahí nosotros ya vamos a ver
¿Qué es lo que hace la selegilina? Aquí indica en la multimedia su compañera que es un inhibidor selectivo de la monoaminoxidasa beta. ¿Qué es la monoaminoxidasa beta? Es una enzima que se encarga de acelerar la oxidación de las aminas biógenas como la dopamina. Entonces, al hacer eso, hay un aumento de los niveles de dopamina en el cerebro y prolonga su acción. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros decimos la hormona de la felicidad, la hormona de la tristeza, ¿no? Ahí estamos hablando que el paciente está con un exceso de dopamina, lo que le da la oportunidad de que él esté acelerado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de ello, que vamos a tener un exceso de dopamina, ¿ya? En el cerebro. Esto hace que nosotros estemos potenciados y prolongados en efectos eufóricos, ¿ya? Y también lo vamos a ver que utilizado con amantadina, o perdón, con levodopa, puede potenciar y prolongar el efecto de la levodopa. Farmacocinética, la selegilina viene también para ser administrada vía oral, alcanza su concentración de 3 a 7 horas, metaboliza muy poco en el hígado, produce la formación de anfetamina y es eliminada por la orina. Cabe destacar que también estos medicamentos son bajo estricta vigilancia médica, no es nomás tomarlos, hay que saber la concentración. Y de esa forma nosotros vamos a ver que el médico va a poder dar una dosificación adecuada. Entonces vemos que su metabolismo hepático, si bien es muy poco, da lugar a una anfetamina y eso también hay que considerarlo en sus características de la selegilina. ¿Cómo se lo usa en el tratamiento del Parkinson? Como coadyuvante de la terapia de la carbodopa, ¿no? Estamos hablando de que estos medicamentos son bastante efectivos, se pueden convertir en tóxicos o refractarios. Se lo usa también para disminuir la dosis de levodopa, carbidopa, más que todo de la de levodopa. La selegilina la tenemos en 5 miligramos y 10 miligramos, ¿ya? Y para usarse 10 miligramos por día. Como todo medicamento, incluyen náuseas, estreñimiento, hipotensión, es con S y con N, hipotensión ortostática, ¿no? Disminución de la presión arterial cuando cambiamos de posición, alteraciones mentales, psicosis, alteraciones del sueño y bueno, no se puede dar a pacientes que pudieran tener sensibilidad a la molécula. ¿Alguien más? ¿Quién más le toca? ¿Se acabó el tema? ¿Sí? Sí. ¿Y qué iban a leer sus otras compañeras? No sé, chicos, de verdad que me da pena cómo ustedes pierden de exponer en temas que solamente hay que leerlos. Hay que darse cuenta en la liberación de los neurotransmisores para ver que hay una alteración en la transmisión de ellos. El impulso nervioso se ve aumentado o disminuido por este tipo de neurotransmisores. Entonces, no está Cruz, Perca, ¿expusiste? Perca, Soto fue la que expuso de primero, y Díaz Nayeli. Sí. ¿Qué dice Díaz Nayeli? ¿Qué puede aportar al tema? Nayeli Díaz, tengo con 0. ¿Qué más vas a aumentar al tema? A ver, ¿podés hacer una retroalimentación? Díaz, contesten, chicos, estamos en clase, estamos participando la mayoría. ¿Ah? El hecho de no hacer... Díaz, yo la tengo aquí. Nayeli Díaz está presente en mi clase. Por eso le estoy hablando. Bueno, no quiere hablar, entonces ese silencio le va a costar menos 10 puntos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, simplemente para hacer una retroalimentación de todos los medicamentos, cuando yo hable de hacer un resumen general, ustedes van a agarrar la página 1, me van a hablar de la patología,
le van a dar las características de las manifestaciones clínicas. Es necesario que ustedes sepan cómo actuar ante una situación de esto. Sabemos que todo paciente que tiene Parkinson de manera desajustada tiene liberación de neurotransmisores que a veces repasan la capacidad de sus receptores. Entonces el paciente va a tener temblor, lentitud, pérdida de movimientos espontáneos y automáticos, está rígido a veces, alteración de los reflejos posturales, anomalías al andar. Entonces la enfermedad es en la mayoría de los casos también solucionada con tratamientos quirúrgicos, ¿no? Igualmente, el tratamiento farmacológico está dado en dosificación y utilización de medicamentos según el grado de incapacidad que tenga. De verdad que es muy triste ver a estos pacientes que no pueden controlar el ritmo o el impulso nervioso, ¿no? Entonces, es una enfermedad incapacitante, ¿no? A veces las personas pierden la situación de capacidad laboral, pierden la situación de relaciones sociales, porque si van y toman, están con la tembladera, agarrar el vaso. Y es una enfermedad lastimosamente que va aumentando de manera progresiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esta mirada desde una restauración del equilibrio entre el sistema dopa y colinérgico, ¿no? Entonces tenemos que poner más cantidad de dopamina, ya, o agonistas dopaminérgicos en el cuerpo estriado mediante la reducción de la actividad colinérgica. Entonces, miren qué capaz es nuestro organismo, ¿no? Entre ellos, ya sus compañeras hablaron de los anticolinérgicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué utilizamos anticolinérgicos? Porque tenemos que restablecer ese equilibrio entre el sistema dopaminérgico y colinérgico, ¿ya? Tenemos a los anticolinérgicos, ¿ya? Muy utilizados cuando el síntoma o la manifestación clínica es muy prominente, ¿no? Tenemos el viperideno, lo tenemos en la farmacia, el tribexifenidilo, orfenadina y los demás que no tenemos en Bolivia, pero en otros países son siendo utilizados. Hemos hablado del viperideno, es un anticolinérgico, entonces está él luchando para que haya un equilibrio entre los sistemas dopaminérgicos y colinérgicos, ¿no? Entonces, que se libere la cantidad de dopamina necesaria. El viperideno viene para tratamiento, dice, ¿no? Inicial en caso de manifestaciones extrapiramidales producidas por medicamentos, se puede dar este tipo de medicamentos. Las sustancias sustitutivas, hablamos mucho de la levodopa, es la representante del grupo. No se olviden que la levodopa se usa en combinación con la carbidopa. En realidad ayudan, incrementan la cantidad de levodopa disponible para que pueda actuar con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, también la levodopa se puede utilizar en pacientes como monoterapia, donde utilizan un solo medicamento cuando están con manifestaciones de movimientos involuntarios con dosis muy baja. Entonces, utilizamos para ello, para reforzar la levodopa. Y bueno, las discinesias es el factor limitante del tratamiento. Le pregunté a su compañera qué era discinesia y pues en la parte inicial ya leída debieron saber qué era, ¿no? Es una manifestación clara de impedimento en movimientos, ¿ya? Hablamos también de efectos como malestares gastrointestinales y aparecer midriasis. Pacientes, ¿qué es miosis y qué es midriasis? ¿Ya? Está midriático, decimos, ¿no? Cuando la pupila está dilatada, es característico de pacientes que están con esta patología y pueden desencadenar una hipertensión del globo ocular. Agonistas dopaminérgicos, ¿qué hacen? ¿Qué es un agonista? Es estimulante, aumenta los receptores postsinápticos de dopamina. Son menos efectivos que la levodopa, pero nos ayudan como tratamiento coadyuvante. Y ahí hablamos de la bromocriptina, que si bien era un agonista dopaminérgico utilizado para tratamiento de Parkinson, igual lo utilizábamos como hiperprolactinémico y para alteraciones en pacientes que tienen una enfermedad que se llama acromegalia, ¿ya? No nos olvidemos entonces que la bromocriptina está también dado para otra patología, al igual que el anticonvulsivante pregabalina, que lo tienen que aumentar. Y otro antiparkinsoniano que se sale de toda estructura y viene a ser la estructura de un antiviral es la amantadina,
igual, ¿no? Maneja la situación de aumento de la síntesis, liberación y recaptación de la dopamina, ¿ya? Por último, hablamos de la selegilina, que es un inhibidor de la IMAO. Estamos hablando de una enzima que nos ayuda a metabolizar. Ya hemos visto cuando hablamos del primer tema, quién sintetiza cuál a través de qué enzima. Entonces, la monoaminoxidasa evita que se formen noradrenalina y serotonina, y la monoaminoxidasa beta que metaboliza dopamina. Entonces, acelera la oxidación de todo ese exceso de las aminas biógenas como la dopamina, retarda la degradación de dopamina y hay un aumento de dopamina en el cerebro y prolonga su acción. Entonces, igual con la seligilina se habla de un uso combinado, ¿ya? Con levodopa. RAMS, como cualquier medicamento, tiene náuseas, alteraciones en el nivel del tracto gastrointestinal. Como es depresor, provoca estreñimiento, hipotensión ortostática, alteraciones mentales y alteración del sueño. Entonces, chicos, hemos terminado los temas. Lo siento por las chicas que no expusieron. De verdad que yo sé que no estamos algunos preparados, pero si ustedes agarran clases virtuales es porque van a poder responder. Sí tenemos algunos inconvenientes, ¿no? Pero lastimosamente, pues, ustedes son los estudiantes, deben estar más atentos a la situación de la clase